Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las preguntas más potentes de la economía. Vamos a analizar esa arquitectura invisible que moldea nuestro mundo, esas estructuras ocultas que en el fondo deciden si una sociedad prospera o se queda estancada. A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué existe esta brecha de riqueza tan enorme en el mundo? Siempre pensamos en, bueno, lo típico, ¿no? Recursos naturales, si tienen más tecnología o incluso en la cultura. Pero, ¿y si la clave estuviera en algo mucho más profundo? Algo que usamos todos los días sin ni siquiera pensarlo. Pues para encontrar esa clave, lo primero es entender que la economía tiene unas reglas ocultas, unas reglas que lo gobiernan todo. Aquí entra un concepto clave del economista Douglas C. North, las instituciones. Y ojo, que cuando dice instituciones no se refiere a edificios, ni a bancos, ni a gobiernos. Él habla de las reglas del juego. Es el conjunto de normas, tanto las escritas como las que no, que dan forma a cómo nos relacionamos. Pensemos en ellas como el sistema operativo de una sociedad. Y estas reglas, digamos que vienen en dos sabores. Por un lado están las formales, las que están escritas en un papel, las leyes, los derechos de propiedad, la Constitución. Pero luego están las informales, que son igual de poderosas o incluso más, las costumbres, las tradiciones, esos códigos de conducta que nadie escribe pero que todo el mundo sabe, como hacer cola en súper o la confianza que da un apretón de manos. Juntas, estas dos cosas definen lo que se puede y lo que no se puede hacer. De acuerdo, pero ¿para qué tantas reglas? ¿Por qué son tan increíblemente necesarias? Pues todo se reduce a un problema fundamental de las sociedades modernas. ¿Cómo narices nos fiamos de los desconocidos? Pensemos un momento en esto. En un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y se va a volver a ver, cooperar es fácil. La reputación lo es todo. Pero ¿qué pasa en una ciudad gigante o en el comercio internacional, donde interactuamos con miles de personas a las que probablemente no volveremos a ver en la vida? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo sabemos que van a cumplir su palabra? Y aquí, justo aquí, es donde las instituciones hacen su magia. Actúan como un puente de confianza, un sistema legal que hace que los contratos se cumplan, por ejemplo, reduce muchísimo el riesgo de hacer negocios con alguien que no conocemos de nada, hace que el comercio sea más barato, más seguro y, por tanto, que haya mucho más. Y así es como la economía crece. Y la mejor prueba de que este puente funciona es mirar atrás. La historia nos ofrece laboratorios perfectos para ver cómo diferentes conjuntos de reglas llevan a resultados, bueno, totalmente opuestos. Vamos a ver dos caminos que tomó el comercio. Primero, el camino que básicamente no llevó a ninguna parte. Un ejemplo claro es la economía del zoco, del bazar, que ha existido durante miles de años en muchas partes del mundo. Esta cita lo resume todo a la perfección. Aquí, el juego no consiste en ser más productivo o en crear más valor. No, consiste en sacarle ventaja al otro. El objetivo es tener mejor información, regatear más duro y, en resumen, ganar a costa de la otra persona. Claro, un sistema así tiene unas características muy claras. No hay precios fijos, se dedica una energía brutal a regatear y la información es un arma. Esto desincentiva por completo la producción a gran escala y la innovación, porque el beneficio no viene de ser más eficiente, sino de ser más astuto en cada intercambio. Es un callejón sin salida para el crecimiento. Vale, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo un conjunto de reglas totalmente diferente puede desbloquear un potencial inmenso. El ejemplo es el desarrollo del comercio a larga distancia en la Europa de la Edad Moderna. Los comerciantes europeos de la época se enfrentaban a problemas enormes, pero en lugar de aceptarlos sin más, se inventaron nuevas reglas de juego. Sus innovaciones se centraron en tres áreas clave: hacer que el dinero fluyera más fácilmente, que la información fuera más barata y accesible y que los enormes riesgos del comercio se pudieran gestionar. Y aquí vemos la genialidad en acción. Para cada problema crearon una solución institucional. Por ejemplo, miedo a que un barco se hundiera con toda la mercancía. Inventaron el seguro y las sociedades por acciones. Y así repartían el riesgo entre muchos inversores. ¿Que no se podía confiar en un agente en una ciudad lejana? Desarrollaron la contabilidad moderna para seguir cada transacción. Estaban, literalmente, reescribiendo las reglas para hacer el comercio a gran escala posible y rentable. Estas diferencias históricas no son solo anécdotas curiosas, tienen consecuencias que duran siglos, y todo por un concepto que es increíblemente poderoso. Se llama dependencia de la trayectoria. La idea, en el fondo, es que la historia importa, y mucho. Una vez que una sociedad elige un camino, con unas reglas determinadas, es muy, muy difícil desviarse. Es como un río que va acabando su propio cauce. Las primeras reglas crean incentivos y organizaciones que refuerzan ese mismo camino, haciéndolo cada vez más profundo y más difícil de abandonar. El ejemplo más claro es la colonización de las Américas. Las colonias inglesas en Norteamérica importaron instituciones como los derechos de propiedad seguros y un cierto autogobierno local.
Esto creó un camino que favorecía el comercio impersonal y la estabilidad. Por otro lado, la corona española impuso una burocracia centralizada en Latinoamérica, donde el poder y la riqueza dependían de controlar ese aparato estatal. Dos conjuntos de reglas iniciales, dos trayectorias económicas y políticas radicalmente diferentes que, en muchos aspectos, continúan hasta hoy. Así que, volviendo al principio, la respuesta a por qué algunos países son ricos no reside solo en lo que tienen, sino en sus reglas del juego. Las instituciones son esa infraestructura invisible sobre la que se construye o no una economía próspera, permitiendo la cooperación a gran escala entre millones de extraños. Y esto nos deja con una pregunta clave para hoy. En un mundo definido por la inteligencia artificial, las criptomonedas o la lucha contra el cambio climático, ¿qué nuevas reglas del juego estamos diseñando ahora mismo? Y la pregunta más importante, una vez que elijamos este nuevo camino, ¿a dónde nos va a llevar?